¿Hasta qué punto se puede condicionar el voto del electorado activando la parte emocional del cerebro? La introducción de las neurociencias en la política presenta oportunidades y riesgos. Mientras que los estudios de neuropolítica ayudan a comprender mejor a la ciudadanía en su dimensión política, el neuromarketing político tiene como objetivo conectar de una manera profunda con el nivel emocional del votante para captar su voto. El neuromarketing utiliza las técnicas de investigación de psicología cognitiva y de neurociencia más avanzadas, como podrían ser la electroencefalografía o la imagen por resonancia magnética funcional. Se aplican estas técnicas en unos contextos muy marcados, muy concretos, en los que a los sujetos se les pide que tengan una opinión acerca de un político, acerca de otro, en experimentos muy controlados, y sobre eso se establecen ciertos patrones de comportamiento que, mediante otras técnicas, como podría ser la manipulación de las hormonas, etcétera, se pueden alterar y pueden llegar a establecer que una persona tenga una preferencia de voto influida ya no solo por lo que antiguamente era la retórica o la oratoria, sino por otras técnicas que son inconscientes y no nos damos cuenta de que nos están manipulando. Un estudio realizado por el Grupo de Investigación Ética y Democracia de la Universitat Jaume I de Castellón advierte sobre la necesidad de incrementar la transparencia y el control en la aplicación de técnicas de neuromarketing político para evitar el riesgo de manipulación. El neuromarketing, si no tiene un componente crítico, no se le aporta un componente crítico, puede ser muy peligroso porque se puede llevar a la compraventa de votos y a la manipulación tanto de la opinión pública como de la autonomía básicamente del ser humano. A pesar de tratarse de una disciplina muy nueva que todavía no ha demostrado su eficacia, partidos y políticos están utilizando ya en la actualidad técnicas de neuromarketing. El estudio realizado abre una reflexión sobre los límites técnicos y morales del neuromarketing político, instando a poner en marcha mecanismos de control y transparencia para proteger el principio de autonomía en el que descansa la democracia.